La primera pregunta que surge vendría siendo ¿para qué sirven los transformadores trifásicos? En primer lugar, los transformadores trifásicos son esenciales en la distribución de energía eléctrica y el aprovechamiento máximo doméstico de la energía eléctrica. Los transformadores aumentan o disminuyen la tensión de una corriente alterna, pero teóricamente no cambian su potencia. Estos transformadores se pueden conectar en conexión delta o estrella. También existen dos tipos de variables, las cuales son las variables de línea y las variables de fase. En la conexión estrella se puede apreciar que las corrientes de línea con las corrientes de fase son iguales y que los voltajes de línea son más grandes por raíz de 3 que el voltaje de fase. Es por eso que la fórmula vendría siendo voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Las demás fórmulas son iguales para la conexión estrella y triángulo, la cual dice que la potencia de línea es 3 veces la potencia de fase, ya que estamos hablando en transformadores trifásicos. Después tenemos que también puede ser la potencia de línea es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. Por otro lado, tenemos la conexión triángulo, o más conocida como la conexión delta. En este caso, los voltajes de línea con los voltajes de fase son iguales, pero las corrientes de línea es raíz de 3 más grande que la corriente de fase. Es por esto que la fórmula radica en corriente de línea es igual a raíz de 3 por corriente de fase. Luego, como se había mencionado anteriormente, las demás fórmulas aplican para las dos conexiones, como es la potencia de línea es igual a 3 veces la potencia de fase. Los tres tipos principales en los transformadores trifásicos son tipo banco trifásico, tipo núcleo o ventana de 3 piernas y por último tenemos al tipo acorazado. En el primer caso tenemos el tipo banco trifásico, que consiste en 3 unidades monofásicas independientes conectadas en configuración trifásica. Esto garantiza redundancia en caso de falla, lo que aumenta la confiabilidad, pero también implica mayor costo y espacio. Algunas ventajas de estos transformadores es que tiene mayor confiabilidad, trayectoria independiente para el flujo magnético de cada fase y facilita el transporte de grandes unidades. Algunas desventajas es que son de mayor costo, mayor cantidad de fierro y mayor requerimiento de espacio. En el segundo caso tenemos el tipo núcleo o ventana de 3 piernas, donde todas las fases comparten un núcleo común. Esto reduce costos, espacio, pero si hay falla, todo el transformador se verá afectado. Algunas ventajas del tipo ventana de 3 piernas es que requiere menor espacio para su instalación, menor costo relativo y menor cantidad de material. La mayor desventaja es que si existen desequilibrios, el flujo desequilibrado debe cerrar su camino por el aire. Y por último, el tipo acorazado, similar al núcleo común, pero utiliza menos material y espacio. Sin embargo, también sufre la misma vulnerabilidad en caso de falla. Las ventajas son similares a las anteriores, que requiere menor espacio para su instalación, menor costo relativo, y la mayor desventaja es que debido a la superposición de flujos se modifica levemente la forma de onda y desbalance de la corriente de excitación. Al momento de hacer la conexión de transformadores trifásicos nos van a dar dos letras y un número. En el caso que puede ser que la primera letra va a ser con mayúscula, indicando que es el lado de alta tensión, y la segunda letra va a ser minúscula, indicando que va a ser el lado de baja tensión. Siempre se tomará como referencia el lado de alta tensión y el ángulo de desfase va a ser el número que nos den, que va a ser múltiplo de 30. En este caso tenemos una tabla en la cual nos puede indicar qué tipo de polaridad va a ser nuestra conexión. Es muy importante el desfase,
ya que este es el que nos indica si será sustractiva o aditiva. ¿Cómo se presenta en la tabla? Tenemos que la polaridad sustractiva está entre menos 30, 0 grados y 30 grados. Y en la aditiva puede ser de 180 grados a 210 grados, que puede ser los números 5, 6 o 7. Y en la sustractiva podría ser el n igual a 11, a 0 o a 1. ¿Y cómo es que se hace la conexión de los transformadores trifásicos más fácil? Es aquí donde entra el método del reloj como mapa factorial. Imaginen un reloj con sus manecillas. En nuestro mapa factorial marcaremos las posiciones correspondientes a las fases, que vendrían siendo H1, H2 y H3 en el primario, y del secundario X1, X2 y X3. Luego comparemos los ángulos entre estas marcas de reloj en el primario y el secundario. Si las manecillas de reloj A del primario y del secundario X1 coinciden, se conectan. Lo mismo se aplica en las fases H2 y H3. De esta manera aseguramos que las polaridades sean las correctas y las fases estén conectadas adecuadamente. Esta técnica del método de reloj es como nuestro GPS para conectar los transformadores trifásicos. Nos guía de manera segura hacia la correcta alineación de las polaridades y conexiones de fase. Así se garantiza que nuestros transformadores funcionen eficientemente y de manera segura en la red eléctrica. El transformador trifásico se puede convertir en un circuito equivalente. Es donde se tiene que tener claro que cuando se está trabajando con un transformador trifásico en condiciones permanentes, equilibradas y simétricas, podemos simplificarlo visualmente como una caja negra, donde todas las corrientes son corrientes de línea y todos los voltajes son voltajes de línea neutro. Esta simplificación nos ayuda a entender y a analizar el sistema eléctrico de manera más eficiente y precisa, como se muestra en la imagen. Esta imagen muestra cómo quedaría conectado un transformador trifásico en el lado de alta tensión, que se designa H, y el lado de baja tensión, que se designa como X. Está conectado en conexión estrella-estrella. El circuito equivalente se puede transformar en una representación monofásica o equivalente por fase. En este caso vendría siendo la fase A como referencia e impedancia referida al lado T, donde se tiene que la relación A trifásica es igual al voltaje de línea del lado de alta tensión partido por el voltaje de línea de baja tensión. A continuación se presentan tres diferentes conexiones, las cuales se dieron como tarea en clases y conectadas como corresponde en los transformadores. Se tiene que tener presente que independientemente la estrella esté en el primario o secundario, se recomienda siempre conectar primero la estrella en el mapa factorial o el reloj, así haciendo sencillo la conexión. ¿Qué se entiende por corriente de inrush? La corriente de inrush, también conocida como la corriente de arranque o corriente de magnetización, es una corriente eléctrica momentánea y transitoria que fluye a través de un dispositivo o componente eléctrico cuando se conecta o energiza inicialmente. Esta corriente es típicamente más alta que la corriente nominal o de funcionamiento normal del dispositivo y suele ser de corta duración. A menudo solo dura unos ciclos de corriente alterna. La principal causa de la corriente inrush es la necesidad de establecer el flujo magnético en el núcleo de un transformador o en la carga de un dispositivo eléctrico cuando se enciende. En el caso de los transformadores, al energizarlos, el núcleo magnético debe magnetizarse, lo que requiere una corriente inicial elevada. Esta corriente de magnetización inicial es parte de la corriente de inrush. En otros dispositivos como motores eléctricos o fuentes de alimentación conmutadas, factores como la carga de los capacitores o de la superación de la resistencia inicial puede dar lugar a corriente de inrush.
Por último, se tiene que tener claro que la corriente de inrush puede ser problemática porque puede sobrecargar componentes eléctricos y disparar dispositivos de protección y afectar la estabilidad